Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. Pues bueno, ya casi fin de semana y decidí grabarles esta clase que la mayoría votó por ella, que es eh, cómo pueden encontrar el patrón de entrada o gatillo, es decir, el patrón que les va a decir comprar o vender. Bien, yo les he puesto aquí 3 pasos. Estos 3 pasos creo que es la mejor manera para que puedan encontrar sus gatillos. ¿Sí? El primero es el contexto del mercado en la temporalidad que vamos a operar. La segunda es la zona de precios. Y el tercero, ya buscar el patrón de velas, ¿no? El que nos va a dar la entrada. Bien, cuando hablo del contexto del mercado, sí, me refiero a qué está haciendo el precio en la temporalidad que ustedes quieren operar. Por ejemplo, aquí pueden ver que estoy en un gráfico diario en Ethereum, ¿sí? Entonces, ¿qué les dice el precio? ¿Qué contexto ven en este mercado? En este precio, en lo que está haciendo Ethereum. Bueno, todos nos damos cuenta que es una tendencia alcista, ¿sí? Y que esta tendencia alcista, bueno, está en una corrección. Pero también podemos ver, ¿sí?, que para Ethereum, esta es una zona importante. Y sabemos que, bueno, que en su momento aquí hubo inyección de capital, lo podemos ver por el volumen. Fue un rango, una zona de consolidación que rompió al alza. Y tercero, bueno, pues que aquí vino a recapitalizar otra vez, vino por liquidez y bueno, tuvo su impulso. Ahora, ¿qué va a ser el precio aquí? Bueno, pues entonces llegamos a la zona importante. Si estamos en una zona importante en un gráfico diario, donde posiblemente podamos ver una reversión, ¿sí? O sea, puede ser algún rebote, puede ser continuación de tendencia, bueno, no sabemos, pero estamos en una zona baja que puede ser o puede presentar una finalización de esta corrección, ¿sí? Bueno, habiendo visto eso, el contexto en el diario, bueno, ya tenemos una idea más clara de lo que puede estar haciendo. Si bajamos a 4 horas, en 4 horas hay que ver qué está el contexto, qué está haciendo el precio en 4 horas. Entonces, en 4 horas estamos viendo prácticamente ¿sí?, que está en su corrección. Pero sabemos que en el diario está en una zona de posible reversión. ¿Sí? Posible reversión. Bien, entonces, aclarado esto, si yo sé que en el diario está en una zona de posible reversión, ¿sí?, y que en 4 horas yo ya llevo toda esta corrección en el precio, bueno, entonces me plantearía yo empezar a buscar posiciones alcistas, ¿sí? Entonces, vean cómo tengo ya un panorama más claro de lo que puedo hacer en 4 horas, ¿sí? El contexto en el diario, bueno, estamos llegando a una zona de posible reversión de tendencia. En 4 horas, pues vemos también que estamos en una tendencia bajista digamos, con la posibilidad de cambiar la tendencia que llevamos aquí, porque en el diario llegó a una zona importante. Entonces, en base a ese contexto es como yo voy a operar. Bien, entonces, el segundo punto que les puse era la zona. La zona siempre va a ser importante para buscar el patrón de entrada o el gatillo, ¿sí? Porque el precio no va a reaccionar igual en las diferentes zonas. Es decir, por ejemplo, cuando estábamos aquí, que todos podíamos decir que era un soporte, ¿sí? Pero llega un momento en que ese soporte ya no nos va a funcionar porque, como les expliqué en otras clases, ¿sí?, estos soportes tienden a romperse porque aquí hay liquidez.
Entonces, si el mercado no está subiendo, no hay demanda, entonces van a usar esta liquidez para mover el precio. Entonces, la función del soporte, cuando es tocado bastantes veces, la función del soporte pues deja de ser un soporte. ¿Bien? Entonces, por eso mismo, cuando estábamos aquí, sí eran buenas oportunidades de operar el rebote. ¿Sí? Si entramos aquí y operamos el rebote. ¿Sí? Y aquí teníamos que encontrar nuestras entradas en otras temporalidades, por ejemplo, como en 1 hora, o en media hora, o en 15 minutos. ¿Sí? Entonces, vean cómo la zona se convierte en una zona importante. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yéndonos a donde nos encontramos ahorita actualmente, si yo me vengo hacia atrás, voy a ver que Ethereum tiene esta zona como importante. ¿Sí? Lo voy a arrastrar hasta acá. Y yo puedo ver, ¿sí?, que el precio con la información que tengo anterior, yo puedo ver que esta es una zona importante y hubo un rebote. Bien. Entonces, bueno, ya analizado todo eso, viendo todos esos detalles, ¿sí?, porque se tiene que analizar todas estas cuestiones. Ahora sí, yo digo, bueno, voy a posicionarme al alza. Simplemente para operar un rebote. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ha dejado el precio aquí? Una pequeña consolidación. Aquí vinieron igual a recoger la liquidez que se encontraba por debajo y el precio tuvo un rebote. ¿Sí? Entonces, estamos en el proceso de corregir y ver qué va a hacer el precio aquí para buscar yo mi patrón de entrada. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen, como les digo, esta zona de consolidación y el precio ya la rompió. ¿Sí? Y la rompió porque también, por lo mismo que les he comentado de la liquidez, teníamos aquí bastante liquidez por ser zonas de resistencia, que ya todos los que estaban en cortos pues tenían aquí sus stop loss. Inclusive los que piensan operar al alza, ¿sí?, ponen sus órdenes límite y comprar cuando haga el rompimiento. Entonces ya les he explicado que toda esta zona se convierte en una zona de liquidez. Y pues el precio vino y la rompió y tomó toda la liquidez que había aquí. Ahora está retrocediendo. Bien, entonces hasta ahorita el precio me ha dicho, ¿sí?, que este rebote que lleva aquí, ¿sí?, puede ser, pues como se dice normalmente, ¿no?, que la resistencia rota ahora se convierte en soporte. Sí, pero bueno, aquí el precio pues sigue corrigiendo. Entonces, mi siguiente zona de liquidez es esta. ¿Sí? Y yo voy a buscar una entrada en esta zona de liquidez. Es decir, primero, lo que observo yo es lo siguiente. Si el precio tiene un retroceso y me rompe este mínimo, me rompe el mínimo, incluso me hace un mínimo igual y luego tiene un pequeño rebote, y yo veo que este rebote no me logra superar este último máximo que acaba de dejar el precio, entonces yo espero mi corrección más abajo, un poco más abajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y hasta que yo no tenga un patrón de entrada en la zona, yo no voy a entrar, porque primero ya decidí que voy a operar al alza. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque yo ya vi un contexto de qué significa esta zona donde está Ethereum. ¿Sí? Pero bueno, no voy a entrar al alza nomás porque sí, es decir, voy a esperar un patrón. Y si yo estoy viendo que aquí va a corregir, entonces me tengo que esperar un retroceso en una zona que ya he visto de antemano, o sea, esta. Y cuando esté en esta zona, yo tengo que ver un patrón de rebote, simplemente pues como este, incluso como este, así como este que está aquí. Es decir, necesito una
vela pin bar que me diga que hay demanda en la zona. Ese es el primer patrón. El primer patrón es una vela pin bar. ¿Sí? Esta vela pin bar puede tener una mecha grande, una mecha pues no tan grande, pero tiene que haber varias velitas, ¿sí? Aquí. Porque si este patrón no se me da aquí, incluso un patrón envolvente como este, ¿sí? Entonces esta zona no está siendo importante y la corrección se espera más abajo. ¿Sí? Eso es lo primero que busco, ¿no? O sea, cuando ya tengo mis zonas importantes, bueno, ya vi el contexto, que ese fue el primer punto. Segundo, ya tengo mi zona importante. Tercero, pues ahora voy a buscar el patrón. Si ese patrón no se me da en las zonas que yo voy delimitando, pues simplemente no hay entrada, no entro. Y estamos hablando de trade, obviamente. Sí, porque si yo estuviera pensando solamente en un gráfico diario y en inversión, bueno, pues entonces toda mi zona sería, de entrada sería esta, incluso un poquito más abajo, o sea, la zona que ya visitó el precio. Pero como estamos hablando de una operación de trading, es para comprar y salir en algún punto. ¿Sí? Y ahorita lo que yo quiero hacer es entrar, porque ya analicé mi punto 1 y mi punto 2, que fue el contexto y la zona. Sí, ahora voy a buscar el patrón de velas. Y volviendo al punto aquí, donde está Ethereum, ¿sí? Entonces, yo ya encontré mi siguiente zona, que es esta, en 4 horas, y yo tengo que ver qué va a ser el precio aquí. Y hasta que no tengo un patrón de entrada, yo no voy a entrar, ¿sí? Y como les digo, el patrón, a ver, se lo voy a escribir aquí. Por ejemplo, el patrón número 1 serían pin bar, que puede ser una o varias en la zona, indicándome que hay demanda, es decir, que hay interés en esa zona de compras. Puede ser un patrón envolvente, ¿sí? Como el que les acabo de enseñar aquí, que es este. Puede ser un patrón penetrante, una pauta penetrante se llama. Este patrón, a ver, se lo voy a dibujar aquí, es por ejemplo, imagínense que tienen una vela bajista en la zona, pero la siguiente vela, incluso aunque llegue más abajo, se regresa totalmente. Y puede ser que llegue al 50% o un poquito más arriba. ¿Sí? Entonces, a ese patrón se le llama así. Y este sería el envolvente. Y la pin bar, pues sería algo así. Incluso tienen menor cuerpo, ¿no? Pero simplemente estamos viendo aquí velas que tienen un cuerpo pequeño y una mecha grande. Eso sería el pin bar. Yo creo que pues la mayoría ya las conoce, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí están otras pin bar. ¿Sí? Entonces, vean cómo la zona me va diciendo que es importante. Y obviamente se opera el rebote. Entonces, lo mismo es lo que tenemos que esperar aquí. ¿Sí? Si ya encuentran su zona, lo único que van a hacer es esperar el patrón. Pin bar o suponiendo retrocede aquí una velita roja y luego, a ver, retrocede, está una vela roja y la siguiente es una vela verde que la envuelve. Eso es lo que espero aquí. Si ese patrón no se da, es decir, aquí vamos a suponer que sigue una vela roja. Y esa vela roja sigue bajando, y yo veo que no hay demanda.
¿sí? Y bueno, igual puede ser que me rompa este mínimo o que me haga un mínimo igual. ¿Sí? Entonces, yo sigo sin tener un patrón de entrada, al menos que me rompa aquí, ¿sí? El mínimo, y las siguientes velas sean de demanda. Entonces, aquí es donde yo entro. ¿Sí? Ahí es donde, ahí voy a entrar. ¿Por qué? Porque yo sé que esta zona es importante para mí. Aquí simplemente van a venir a tomar la liquidez y yo voy a buscar mi patrón. De entrada, como una operación de trading. ¿Sí? Es decir, para salir, por decir así, acá, en esta zona, de donde tengo mi resistencia. ¿Sí? Y así es como se plantea bueno, como se busca el patrón, ¿no? Pero vean cómo primero tuve que ver un contexto, ¿sí? Porque si no, ¿hacia dónde te vas a poner? O sea, ¿hacia dónde vas a entrar? Tienes que ponerte en la dirección hacia donde está tu mayor probabilidad. Y segunda es buscar una zona, porque si no hay una zona importante, si no hay una zona de interés, pues simplemente el precio no va a rebotar o se la va a pasar como que no hay nada. Y tercero, pues el patrón de velas. Sí, mi tercer punto sería el patrón de velas. Y yo creo que con el patrón de velas, pues hay que ponerlo en práctica, ¿no? O sea, si no tienen mucho conocimiento de velas, bueno, habría que estudiar estos tres patrones. Y si sí conocen de estos patrones, bueno, pues entonces, donde vean que se dé ese patrón, esa es su zona de entrada. Y si tienen el patrón de entrada y ese patrón va rompiendo, bueno, ese impulso va rompiendo sus máximos anteriores, entonces esa también es su segunda señal de entrada al retroceso, si es que no entraron aquí porque no estaban 100% confiados, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a dibujar de nuevo. Está la zona, hay un retroceso, tenemos patrones de los que cualquiera de estos, o incluso hasta, se puede dar hasta dos, un patrón o dos, ¿sí? Entonces tenemos los patrones, el precio me va rompiendo el máximo anterior, tenemos una confirmación, entonces entramos al retroceso. ¿Sí? Al retroceso y ya nos vamos con la tendencia, o la mini tendencia que se pueda formar. ¿Sí? Si no se entró aquí, entonces se entra el rompimiento de este máximo y esperamos un retroceso. Es decir, no operar la ruptura. ¿Sí? Y porque yo entraría también ya sin pensarlo, es decir, si me rompe el precio, este máximo que tengo aquí, ¿sí? Hace un retroceso y yo me voy al alza aquí. ¿Sí? Ya sin pensarlo tanto, porque aquí me está diciendo que esta zona fue importante, que ya me está rompiendo máximos, entonces yo me pongo al retroceso. Y ya mis ventas estarían por acá. Sí, prácticamente, bueno, eso es lo que analizo todos los días, pero obviamente, como les digo, si no tengo el patrón de entrada, así sea una buena zona, pues no entro, porque el precio puede seguir cayendo, 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 y si va cayendo, bueno, ya empieza a haber aquí miedo en el mercado, ya la tendencia, entonces ya no entro, ¿sí? Hasta que no tenga un patrón, o hasta que llegue a mi siguiente zona de interés, que por ejemplo, mi siguiente zona de interés va a estar, por ejemplo, aquí, ¿sí? Que fue donde acompañó el volumen. ¿Sí? Aquí ya no está acompañando tanto el volumen. Entonces, pero bueno, no me baso tanto en el volumen, sino más bien en los patrones que me va dejando el precio y en la zona, ¿no? Por ejemplo, si mi siguiente zona es esta y esta no se me respeta, entonces yo me espero hasta acá. Y el mismo patrón que les estoy diciendo que es este, yo lo busco en estas zonas. Sí, y si no tengo estos patrones,
en esta zona importante, tampoco entro. Y así. Y así me voy con cualquier criptomoneda, en cualquier temporalidad. Y así. O sea, así lo manejo básicamente, ¿no? Con todos esos conceptos, estos patrones de vela. Primero tengo que revisar el contexto del mercado y, y así es como planifico mis operaciones también. Sí, ya después, una vez que ven ustedes la zona, ven el patrón de velas, ya pueden tener por ejemplo, ¿sí? Ya tienen que ir viendo su entrada, por decir así. ¿Sí? Y si aquí el patrón se les da, simplemente es entrar y dejar su stop. ¿Sí? Y irse con el movimiento. Y así es como también pueden ir planificando sus operativas. Bien, entonces, espero que puedan checar estos 3 puntos. ¿Sí? Primero para ver en dónde van a entrar y también buscar los patrones de velas que son los más importantes. Así que si no conocen del patrón de vela, yo creo que también es importante y no es necesario aprenderse todos los nombres de las velas, simplemente 2, 3 patrones como yo tengo aquí, aprendérselos, ver cómo los pone, se ven en el gráfico y nada más enfocarse en estos. ¿Sí? Es decir, no en todos los patrones de vela que se encuentran. Por ejemplo, si nos venimos a lo que es ahora bajista, aquí esta vela nos está diciendo, imagínense que está aquí el precio, ¿sí? Y aquí hay inducción, es decir, inducen a compras, ¿sí? Pero recuerden lo que siempre les he dicho, es decir, yo me tengo que esperar a que esta vela cierre para ver si va a cerrar así o si va a cerrar alcista, o sea, necesito esperar su cierre. Si yo no me espero al cierre, entonces sí puedo ser fácilmente engañada porque veo una vela, cuando esta vela este precio está subiendo, todos vemos una vela verde que está rompiendo máximos. Entonces, si yo no me espero al cierre del gráfico que estoy operando, por ejemplo, en este caso estoy en 4 horas, entonces corro el riesgo de, obviamente, entrar en la manipulación. O todavía no sé si es manipulación, por eso necesito esperar forzosamente el cierre de esta. Pero cuando cierra, suponiendo que sí me esperé a que cerrara, yo ya tengo que esta vela cerró así y tengo que es una vela de rechazo. Y yo ya sé que si esa vela cierra así, vino simplemente a tomar liquidez. La liquidez que yo tenía aquí. Y esa es la primera confirmación para yo entrar en cortos. Voy a borrar esto. Sí, es la primera confirmación que tengo para entrar en cortos. Si la siguiente vela, es decir, esta, me empieza a bajar más de este mínimo de esta vela, que ya de por sí fue mi primer confirmación para cortos, así incluso sin saber que esta va a cerrar así, simplemente es esperar a ver cómo me cierra, es decir, si me rompe el mínimo. Bien, pero pues bueno, cerró así, esperamos 4 horas a que esta vela cerrara. Aquí ya tuve un patrón de confirmación, ¿sí? Y entró al retroceso. El retroceso es este. ¿Sí? Ok. Si, digamos, si todavía, por ejemplo, se tiene desconfianza, ¿no? Porque pongan en práctica esto que les estoy diciendo. O sea, simplemente yo tengo esta vela de rechazo, es mi primer patrón de vela, es como si fuera la pímbara acá abajo. Es mi patrón, mi primera confirmación, pero la segunda me empieza a romper el mínimo de esta vela. Sí, este es un patrón de entrada al retroceso. Si aún así se da el retroceso y ustedes tienen duda,
la siguiente confirmación sería, bueno, si este retroceso no me logró superar ni siquiera este, ni este máximo, ¿sí? Y por el contrario, esta vela me está rompiendo mi estructura, entonces esa es la confirmación. Ahora también pueden decir que esta vela se fue hasta acá y se te fue la entrada. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si estamos en 4 horas, lo que hizo el precio aquí lo podemos ver mejor en 1 hora. Si me bajo a 1 hora, a ver, borrar. Y voy a marcar, esta fue la zona que se rompió. Me voy a ir a 1 hora. Y aquí está el patrón. Por ejemplo, este fue el retroceso que digamos que no se entró por, no sé, por miedo, por lo que sea. Sí, pero aquí ya tenía una confirmación yo también, porque ya me estaba haciendo un máximo más pequeño, es decir, un alto más bajo. Y esta vela me está rompiendo, ¿sí? Me está rompiendo la estructura. Entonces, acá está lo que les comento. Vemos una vela de rebote, una pimba, en una zona de soporte, y sí podemos operar el rebote. Sí, sí, sí se puede operar este rebote. Pero recuerden que estamos en 1 hora, entonces es una operación muy pequeña de rebote. O sea, hubieran entrado perfecto porque están operando el rebote en una zona que ya se están dando cuenta que tuvo algo de demanda. Entonces, operan el rebote, sí, pero el siguiente máximo, fíjense cómo la misma estructura nos va diciendo. Es decir, al rebote, este máximo ya no fue capaz de superar este, ni mucho menos este, ¿no? Ya llevan 3 máximos y menores, 3 altos más bajos. Entonces, ok, ustedes dicen, bueno, ¿operaré short o no operaré short? ¿Cómo puedo saber si opero short? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esto. Se tienen que esperar a que vayan cerrando las velas. En este caso ya estamos en 1 hora, ¿no? O sea, ya tendrían que esperarse horas y no una vela de 4 horas esperar a que cierre. ¿Sí? Entonces, ya estás viendo que tienes mínimos, perdón, altos más bajos. Y esta vela, ¿sí? Al momento de que la siguiente me cierre por debajo de la vela esta, entonces ya me está rompiendo estructura. Y ese para mí es un patrón de que va a retroceder. Lo primero que pensamos es al soporte. ¿Sí? O sea, vean cómo aquí hay una entrada. ¿Sí? Ahora, si quieres buscar un mejor precio, ya tienes que bajarte a 15 minutos. ¿Sí? Pero aquí en este mismo gráfico, en 1 hora, yo estoy viendo que ya me está rompiendo estructura esta vela. Y que va a retroceder al soporte. ¿Sí? Ese digamos, es una mini entrada al soporte. Entonces vean cómo simplemente con las velas vamos haciendo las operaciones. Ahora, cuando, bueno, si se entró en corto y se va protegiendo la operación, pues ya te puedes agarrar todo el movimiento, sea hasta donde sea que llegue. Incluso el target, primer target sería esto, ¿no? Los mínimos anteriores. Bueno, pero si no estaban en corto, ¿sí? La entrada que va a dar el corto es al rompimiento de estos mínimos, porque está rompiendo el soporte. ¿Sí? Ahora pueden decir, bueno, a lo mejor es un falso rompimiento. Sí puede ser un falso rompimiento también.
Pero para saber si es un falso rompimiento, tenemos que bajarnos a 15 minutos. Por ejemplo, me voy a bajar a 15 minutos. Que deben estar por acá. Aquí. En 15 minutos, ¿sí? ¿Qué vemos? Muchísima información. Primero, porque sí estamos viendo que hubo un rompimiento y que pudiéramos pensar a veces que pues es un falso rompimiento y que lo único que va a hacer es esto, ¿no? ¿Sí? Pero esta vela que vemos aquí nos está diciendo que no. ¿Sí? Esa misma vela, por eso vean la importancia de ver los patrones. Y cuando vean este tipo de vela, es decir, esta, aquí, o sea, en zonas altas y las siguientes velas vayan rompiendo sus mínimos, entonces es señal de que se va a la baja. Igual lo mismo ocurre, pero al contrario, cuando estamos en zonas de soporte, es decir, por las partes bajas. ¿Sí? Entonces, en 15 minutos vean cómo nos dio el patrón de entrada. ¿Sí? Porque aquí estoy viendo yo que esto no es un patrón de rebote o engaño para seguir subiendo. O sea, simplemente me está diciendo el precio que no va a subir. ¿Sí? Y veo el rechazo, la siguiente vela, aquí por ejemplo, verá, déjenme, se lo pongo más grande. Esta vela, que fue de 15 minutos, no nos dijo nada, porque no hubo rompimiento por acá, por la parte, por el mínimo, ni por el máximo. Entonces tenemos que esperar otra vela de 15 minutos. Y esta vela de 15 minutos fue la que nos dio la confirmación, porque me rompió toda la estructura, incluso esta. Entonces aquí es donde entramos. Recuérdense que son 15 minutos y nosotros empezamos a analizar desde 4 horas. ¿Sí? Entonces aquí estaba la entrada. En una microestructura de 15 minutos. Bien, chicos, la grabación anterior la tuve que dejar y esta es la continuación, ¿sí? Entonces, va a servir para ver qué ha hecho Ethereum hasta el momento. Sí, principalmente, bueno, era también un ruido ahí que había de un perrito haciendo un ruido, unos ladridos, y lo peor es que no era el mío. Entonces, bueno, fue eso y aparte otra cuestión técnica. Entonces, bueno, va a servir para ver qué ha hecho el precio, Ethereum hasta el momento y aparte enseñarles qué patrones ha dejado el precio. Por ejemplo, habíamos comentado que esta era mi zona, ¿sí? Y se tenía que respetar, ¿sí? Para entrar a la alza. Entonces, vean las velas que dejó aquí el precio. Estas dos son las velas que yo les comento en una zona importante. ¿Sí? En este caso, pues esta zona, primeramente esta zona. Vean las velas que dejó, ¿sí? Entonces, aquí es donde se entra. ¿Sí? El gatillo se tiene que buscar. Si esta vela, bueno, no se entró en la zona, entonces tenemos que esperar el retroceso o bien buscar en una hora exactamente qué gatillo nos dejó aquí. Sí, hasta el momento pues van dos toques. Van dos toques, el fin de semana pues sabemos que no se mueve tanto el precio. Entonces, ¿qué se pudiera esperar hasta el momento para ver si esta zona va a servir o no? Bueno, principalmente que no exceda de este mínimo. Sí, porque aquí está corrigiendo un poco el precio. Puede ser que aquí vean cómo tenemos ya 3 toques en la zona. Entonces yo creo que sí puede bajar hasta acá en dado caso. ¿Para qué? Para recoger esta liquidez que se encuentra aquí. Recuerden que si hay este trader o inversores o quienes estén poniéndose al alza, entonces los tienen que venir a sacar. Y aparte, pues sabemos que el precio en realidad no está subiendo, o sea, no está subiendo, no hay, a pesar de que este patrón sí está bien porque nos indica compras en esta zona,
pero el precio no ha subido, se ha mantenido, digamos, donde mismo. ¿Sí? Entonces, si no hay liquidez hasta el momento, pues puede ser que sí vengan a sacar todo esto. Eso es lo primero que yo voy a vigilar aquí, la liquidez que van a venir a tomar aquí. Y obviamente vigilando mi mínimo, mi último mínimo que fue este. Pero vean cómo también habíamos dejado con esta herramienta de posición larga, ¿sí? Que nuestro stop va a estar acá, ¿no? Pensando en que así habíamos planteado una entrada. Entonces, se trata de, pues, respetarlo o si vemos que, sí, es decir, se entra en la zona, se respeta el stop, ¿sí? Y ver cómo va a reaccionar aquí el precio. Entonces, vean el patrón que nos dejó. Y también que el precio nos está dejando mínimos más bajos. Sí, pero ahorita el enfoque o lo que vamos a estar vigilando es cómo se sigue comportando en esta zona. Si este mínimo no es roto, ¿sí? Que es lo primero a vigilar, entonces va a ser simplemente otra, pues un retroceso, como les digo, para tomar la liquidez y luego venir a tomar la liquidez que se encuentra aquí ahora. Sí, pero prácticamente el precio nos está dejando una zona de consolidación, un rango. Sí, que de seguirse manteniendo en esta zona, entonces, pues yo creo que está consolidando para subir. Y nuestra clave va a estar aquí. Bueno, chicos, pues más que nada era para que vean cómo es que un patrón de velas se da en una zona, ¿sí? Y simplemente tenemos que darle seguimiento de acuerdo a la temporalidad que hayamos entrado. Sí, más que nada fue el motivo de grabarles ahora lo que está haciendo, lo que hizo el precio y eso es lo que tenemos que estar monitoreando. ¿Sí? Y obviamente si entramos en una menor temporalidad, como 1 hora, 15 minutos, pues tenemos que estar todavía más al pendiente de lo que está haciendo el precio. ¿Sí? Aquí como estamos en 4 horas, entonces nuestro enfoque va a estar en que no pierda este mínimo. Y todo lo que sea posicionarnos, obviamente, en la zona más baja que se pueda, pues va a ser el punto de entrada. ¿Sí? De entrada al mercado al alza. ¿Hacia dónde? Pues hacia mi siguiente zona de resistencia, que en este caso sería esta. ¿Sí? Entonces, espero que les ayuden estos 3 puntos que vimos en estas clases y que los empiecen a poner en práctica. ¿Sí? Lo que sería hacer backtesting, perdón, para que vean, que lo pongan en práctica y vean que sí realmente funciona. Simplemente es entender el contexto principalmente. Entender la zona importante donde va a haber liquidez y como punto final, pues encontrar el patrón que te va a dar la entrada. Entonces, siempre hay que planificar una entrada antes de entrar a abrir una posición o de entrar al mercado. Sí, eso va a ser lo principal, porque si no hacemos eso, nos vamos a acostumbrar a estar abriendo operaciones donde sea y en este caso, si el precio va a seguir bajando, van a venir a sacar a todos los que tienen su stop loss por aquí. ¿Sí? Entonces, si entramos aquí sin analizar ese tipo de cuestiones, bueno, pues entonces nos puede sacar y luego ya seguir subiendo el precio. Y así en cualquier posición en la que entra. Bueno, entonces, cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, lo pueden dejar